He estado pensando durante estos últimos días si nos hicieran a nosotros espiritualmente un control de identidad, ¿cuál sería nuestra respuesta? Estamos viviendo tiempos difíciles donde hay lugares que identificarse como hijo de Dios es penado, significaría la muerte. Para algunos les produciría tal vez vergüenza identificarse como hijos de Dios. Pero, ¿qué significa ser hijo de Dios y qué contempla esa expresión? Y con la ayuda del Señor quisiera que leyéramos algunos versículos, pero la primera referencia la tenemos en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Otras porciones las tenemos y después vamos a Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Me ha llamado la atención, hermano, durante estos últimos días, esa expresión, hijos de Dios. Y uno algunas veces lo toma por encima y tal vez no logra o tal vez no dimensiona lo que significa tal expresión. Y hemos leído acerca de Pedro. Pedro
estuvo con el Señor, andaba con el Señor. Cuando el Señor profetizó que Pedro le iba a negar, dijo, Señor, yo voy a dar mi vida, yo no voy a permitir que nada te pase. Y el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y cuando el Señor fue allí llevado por aquellos, Pedro iba. Pedro no se fue, sino que seguía. Pero cuando llegó el momento de la verdad, empezaron los controles de identidad. Pero tú andabas con él, la primera. Dijo, no, yo no lo conozco. Otra persona lo vio y dijo, pero es que tú eres Galileo y yo te vi en el huerto. Dice que otro, cuando habían herido, lo reconoció y le dijo, no lo conozco. Como que le digo, mira, no soy, tal vez sería otro, pero no soy yo. Pero cuando le dijeron, es que tú eres, porque aún tu manera de hablar es como la de ellos. Él cambió su actitud y comenzó a maldecir. Porque su identidad, lastimosamente, lo identificaba como perteneciente al grupo de los discípulos del Señor. Cuando se les nombró por primera vez cristianos, la palabra de Dios nos dice que ellos estaban reunidos en Antioquía. Tenían 1 año congregados allí, enseñaban. Y para algunos, llamarlos como cristianos no era como un halago. Y la primera vez que se mencionó en la palabra de Dios, llamarlos cristianos, no era para honrarlos. Era más bien como para hacerle un desaire, decir, estos que son cristianos. Pero ¿por qué se les llamó cristianos? Porque seguían a Cristo, porque enseñaban de Cristo y su vida era para Cristo. Y estaba conversando con el hermano porque me llama la atención porque algunas veces a nosotros se nos pide identificarnos. Y algunas veces tal vez le habrán preguntado, ¿pero a qué iglesia asistes? ¿A qué iglesia perteneces? ¿A qué grupo formas? Y lo vemos en la Biblia, yo soy de Pablo, algunos decían yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, pero yo soy ¿de quién? De Cristo. Esa expresión, ¿a dónde nos lleva? La palabra de Dios nos dice, y lo hemos leído en muchas citas algunas veces, cuando el apóstol empieza a escribir, él empieza a los santos congregados en tal lugar. Y por lo menos preguntaba, porque por lo menos en Venezuela nuestras iglesias, nuestras asambleas no tienen un nombre, como que yo diga, no, yo me congrego con el hermano Ricardo o en la iglesia del hermano Ricardo. No, porque nos congregamos en el nombre del Señor. Y algunas veces el mundo busca identificarnos con un grupo específico. Pero es que nosotros pertenecemos al pueblo escogido de Dios. Y cuando empezamos a leer sobre algunas cosas que encontramos, por lo menos en estas 5 citas, todo empieza por la palabra amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos escogió ¿en quién? En Jesús, en su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese creado. La iglesia estaba ya en los planes de Dios. Pero no habían escogido a Eduardo desde que antes que se creara el mundo, porque Eduardo iba a ser bueno, porque Eduardo iba a ser un buen muchacho, iba a ser el mejor hijo que tenía su mamá. No, porque no es por lo que uno hace, sino porque lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese amor manifestado para con nosotros es lo que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Entonces, el primer punto, somos hechos hijos por amor. El amor que da una identidad.
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Una identificación. El Señor Jesucristo no fue cualquier persona. Era el Hijo de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz del Calvario, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces, ¿pero qué significa el ser hijo? La palabra de Dios nos dice entonces que es por amor. A través de su amor hemos alcanzado un lugar especial. Hemos alcanzado un nombre. Hemos alcanzado algunos beneficios. Uno puede encontrar en la palabra de Dios algunos ejemplos de personas que se les cambió el nombre y de personas a las cuales se les cambió el propósito. Por lo menos José, encontramos en la palabra que era caracterizado como el soñador. Y su rol pasó a ser gobernador. David era el pastor de ovejas, pero por la gracia de Dios y su inducción pasó a ser el rey de Israel. Pedro era un simple pescador, pero su propósito pasó a ser pescador de hombres. Saulo, ¿quién era? Un perseguidor, pero pasó a ser apóstol del Señor. Entonces, antes, tal vez nosotros no lo veamos, pero se nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Hemos nosotros moldeado nuestra manera de vivir para agradar ¿a quién? Agradar a Dios. Ya dejamos de pensar en nosotros mismos, en tratar de lograr hacer algo, siempre y cuando nuestras acciones vayan de la mano para honrar al Señor. Y el Señor mueve sus hijos para hacer su voluntad. No todos son predicadores, no todos son maestros de niños, no todos son expertos cantando, algunos cantamos un poquito, pero todo lo hacemos para honrar al Señor. Y cada uno de nosotros, su propósito es vivir ¿en qué? En santidad, para acercarnos a la manera, para llegar al lugar, para llegar a ser. El mismo apóstol, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero nuestra visión como hijos, ¿qué importa? ¿O qué nos da a entender? Entonces, uno encontramos por amor. Después encontramos que hemos sido adoptados. ¿Qué significa la palabra adopción? Cuando una persona pasa a ser adoptado, se le da un apellido. Bueno, Eduardo de... Y lo pasan a nombrar por el apellido del padre de aquella familia. Pero un hijo adoptado tiene los mismos beneficios que un hijo de sangre, de linaje. Y esos beneficios y esas bendiciones las hemos considerado. Hemos leído que hemos sido coherederos con Cristo. Y Cristo está sentado en los lugares celestiales. Nuestro propósito es ser hechos hijos de Dios y demostrar al mundo lo que somos. No como Pedro, que cuando llegó el momento tal vez empezó a maldecir para que lo confundieran con otro o para enmascarar. Hay algunas personas que aun siendo hijos de Dios, es como si estuviesen disfrazados. Pero ¿cómo está la parte interna? Si alguno tuviese un control de identidad y dice, vamos a ver si este es cristiano y tuviese un lector, vamos a ver si este tiene el Espíritu Santo, ¿vale? Ah, no lo tiene. Ah, este sí lo tiene. Ah, aquel no lo tiene. Este sí. Si nos pidieran un documento de identidad, ¿qué mostraríamos? ¿A Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados? Él murió por mí. Y su sangre nos ha limpiado. Entonces, no solamente hemos sido amados por Dios, hemos sido adoptados para gozar de las bendiciones de Dios, pero también tenemos la otra expresión.
Leemos. Efesios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nos escogió en Él, pero nos adoptó a través de ¿quién? Dice, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de ¿quién? De nuestro Señor. La segunda escritura que hemos leído también la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido. Hoy escuchábamos durante la cena, no éramos pueblo, no teníamos parte, pero de todos aquellos que no tenían lugar, Dios ha hecho una gran nación, un pueblo escogido para su honra y su gloria. Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero, ¿ustedes creen que si el Señor me viera hoy en día, estaría satisfecho con lo que soy para Él? La palabra de Dios nos dice, sed santos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La adquisición es como el esclavo. El esclavo que pertenecía a un amo y tenía que cumplir algunas actividades. Pero al ser liberado, al ser adquirido, aquella responsabilidad cesó. Nosotros estábamos antes esclavizados. ¿A quién? Al rey de este mundo. Nuestras vidas estaban perdidas, pero Él nos sacó, nos adquirió, nos hizo hijos suyos. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Cuando le hablamos a los niños, la gran mayoría de los milagros, cuando el Señor Jesucristo realizó, Él en ningún momento buscó la gloria. La gran mayoría siempre decía, ve a los tuyos. Anúnciale lo que se le ha hecho a ti. Y demuéstrate, ya sea a los sacerdotes, a tus familiares, pero no digas quién lo hizo. Pero el pueblo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Pero para anunciar no es necesario solamente pararnos con un megáfono en una esquina y empezar a hablar y hablar y hablar. No. ¿Por qué identificaron a Pedro? Él era Galileo. Lo reconocieron tal vez hasta porque lo habían visto con el Señor, pero también por su manera de hablar. ¿Cómo identifican a nuestras hermanas? Pero hay algunos que dicen, ¿sabes qué es triste cuando escucha? ¿Y eso que es evangélico? ¿Y eso que es cristiano? La otra parte. Una vez un hermano andaba conduciendo y cargaba su Biblia en el tablero, por si algún carabinero o funcionario lo detenía y dice, no, pero es que yo soy cristiano.
para excusarse tal vez de alguna amonestación. Y un día lo pararon, ya la Biblia estaba un poquito desgastada por tanto sol, y cuando dice, mire, ¿sabe qué? No se detuvo y ahí tiene una infracción. Ah, pero es que mire, yo soy un hombre de Dios, yo predico, yo hablo la palabra. Ah, con más razón, da a César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Aquí tiene su multa. Porque algunas veces nos excusamos. Creemos que nuestras acciones demuestran que somos pueblo de Dios. Pero hay algunas veces que tal vez tenemos que quedarnos atrás como Pedro, con temor a ser reconocidos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver, a entender lo que es ser hijo de Dios. Las grandes familias eran reconocidas por apellidos. Y siempre se esperaba que el hijo de fulano fuese representación de lo que era su padre. ¿Qué espera el mundo de nosotros? El mundo espera que dejemos al Señor, que le neguemos, que tiremos la toalla, que dejemos de confiar en Él. Pero como coherederos tenemos puesta nuestra mirada en el cielo. Tenemos bendiciones, gozamos de bendiciones como hijos de Dios, pero también tenemos deberes como hijos de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Pero qué significa ser ciudadano? Yo estaba revisando y ciudadano es la relación entre una persona y el Estado o nación, en la cual uno tiene derechos, pero el otro también tiene deberes. La persona tiene el derecho o el deber, de ser leal al Estado, pero el Estado tiene el deber de protección, de protegerlo. Y por eso es que usted ve tantas naciones que tienen fuerzas armadas, fuerzas para velar por la soberanía ¿de quién? De sus nacionales. Imagínense la cantidad de ángeles, la cantidad de disposiciones que tenemos nosotros como hijos de Dios. Algunas veces uno no lo ve. Una vez un hermano nos decía allá en Venezuela, y él oraba, gracias Señor por las cosas que veo y puedo evitar, pero gracias por aquellas que no veo y sé que tú me guardas en mi andar. Porque algunas veces para el creyente no hay casualidad. Hoy se me quedaron las llaves, se devuelve y más adelante escucha el brum. Mira, se montó por la acera y si usted hubiese pasado, tal vez hubiese pasado algo. El Señor nos guarda. No hay cosa que no sea permitida de acuerdo a su voluntad, para siempre gloria de su nombre. ¿Cuántas cosas no pasó Job? Pero todo fue permitido ¿por quién? Por Dios. ¿Pero cuál es la excusa? Él dice, pero es que Él lo tiene todo. Si Él lo tiene todo, ¿cómo te va a faltar? Quítale para que tú veas cómo va a empezar a hablar de ti y todo. Y hasta su misma esposa, la primera relación, la referencia que tenemos de la esposa es, maldice a Dios y muérete. Pero él guardó. ¿He de recibir de Dios el bien y no el mal? Perdió todo, hasta la integridad de su piel. Pero aún así no dejó de confiar en Dios. La otra cosa que encontramos, primera de Juan. 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Y el versículo 19 del capítulo 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay amor como el de un padre o una madre. El amor es infinito. A veces, bueno, los muchachos que tienen hijos, cuando uno escucha llorar a un hijo, mire, se podrá caer el mundo, pero la atención va ¿a dónde? A él. ¿Qué pasa? ¿Qué está aconteciendo? Y uno no, hasta que no se asegura que está bien, podrá temblar, podrá hacer lo que sea. Pero siempre el amor de un padre va a estar hacia su hijo. Pero imagínense, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que tuvo que desamparar a su Hijo para ampararnos a nosotros. Ese es el amor, en que Él nos amó primero. Pero nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Para el mundo nosotros somos peregrinos y extranjeros. Como Abraham, su mirada estaba puesta ¿en dónde? En la tierra futura, a donde su descendencia iba a gozar. Nuestro paso aquí en la tierra es corto y nuestro propósito es mirar hacia las cosas celestiales, donde somos coherederos con Cristo. Pero entonces la misma palabra dice que no nos entretengamos con los negocios de qué? Terrenales o los negocios de la vida. Somos humanos igualmente. Tenemos responsabilidades, tenemos cosas que cumplir, pero nuestra ciudadanía es celestial. En una oportunidad, el hermano decía, uno tiene que vivir como si el Señor Jesucristo viniera hoy, pero uno tiene que trabajar como si el Señor Jesucristo viniera dentro de algunos años. ¿Por qué? ¿Trabajar en qué? En todos los aspectos. La palabra dice que tenemos que demostrar las virtudes de aquel anunciar. Hay tanta necesidad de predicación del Evangelio. Hay tantos lugares donde aún todavía el Evangelio hace falta. Y necesitamos hombres y mujeres que vayan a anunciar el amor de Dios. Pero entonces, no, pero es que el Señor puede venir hoy. No, es que no es necesario. No. Tenemos que trabajar por las almas, tenemos que trabajar por los niños como si el Señor Jesucristo no viniera hoy, sino mañana. Con preocupación. Pero también tenemos que pensar en nuestras responsabilidades como coherederos de tantas bendiciones. Cuando se presentaban ante el sumo sacerdote, ¿qué traía el pueblo? De acuerdo a la provisión de cada hogar. Tal vez tenían algunos que podían traer un carnero, pero tal vez a algunos les alcanzaba para algunas palomillas, para unas tartas. Pero no por eso yo quiero dejar de trabajar para darle lo mejor al Señor. Pero que nuestra visión no sea lograr, sino siempre y cuando nuestra mirada esté en los cielos. Entonces, ¿por qué me llamaba la atención? Porque cuando revisaba la ciudadanía, uno puede alcanzar la nacionalidad por dos cosas, o por vínculo o por nacimiento.
Pero la ciudadanía, según la literatura, se alcanza a la mayoría de edad, cuando ya uno puede realizar los actos como sufragar, cumplir las órdenes, deberes y todo. Para el Señor, nosotros no somos bebés que reciben leche, porque nuestro crecimiento tiene que ser ¿hacia dónde? Hacia lo espiritual. Ya no somos nacionalizados por un nuevo nacimiento, sino que nuestro crecimiento nos tiene que llevar a saber cuáles son las responsabilidades ante el Señor. No es como llegar y decir, no, pero es que pobrecito, él está iniciando, todavía no ha tenido mucho conocimiento. No nos hace ni más ni menos que un hermano de 50 años en el Evangelio a uno que acaba de conocer al Señor. Pero es responsabilidad de cada uno ejercitarse. ¿Para qué? Para alcanzar. El mismo apóstol decía, no es como que ya yo lo haya alcanzado, pero la palabra de Dios nos manda ¿a qué? A ejercitarnos para alcanzarle. Nuestro ejercicio tiene que ser individual, pero también congregacional. Las enseñanzas, la edificación del pueblo. Pero yo no voy a dejar de leer la Biblia toda la semana porque el hermano me va a llegar y me va una vez a la semana la va a leer. No, la palabra nos manda, nos exhorta que tenemos que crecer espiritualmente, que tenemos que vivir para con Él, pero que también tenemos que anunciarles a otros. Nadie que recibe por gracia se queda todo para Él. El que recibe por amor busca compartir también las bendiciones. Y eso lo vemos en la misma palabra de Dios. Cuando el Señor le dice a Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y la palabra de Dios dice que tanto él como su casa recibió la bendición aquel día. ¿Qué llevamos a nuestros hogares? ¿Cómo nos ejercitamos en nuestros hogares? Ayer nos reíamos, porque llegó el momento en que también se tiene que corregir. Y pasó una situación en la casa y sentamos a las dos niñas. Y a mí, la más chiquita, no tenía ni un minuto y empezó a cantar. Y agarró la piedrita y voló por los aires. Y al gigante, como que haciendo la referencia, tú eres grande, yo soy chiquita. Tú tienes autoridad, pero yo también puedo hacerlo. Y voló por los aires y veía a la mamá y dice, y al gigante, ¡pum!, derribó. Los niños saben qué es la sujeción. Saben cómo deben comportarse. Pero nosotros sabemos cómo comportarnos en la iglesia del Señor. Y no solamente acá, sino afuera. Entonces, hermanos, que en esta mañana nos llevemos esa expresión. Somos hijos de Dios. Pero al ser hijos de Dios, somos coherederos también. Y la palabra de Dios nos manda no solamente a demostrar el amor, sino también que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén.